Mi nombre es Afranio Tovar y cuando yo llegué a este país con la ilusión de prosperar del famoso sueño americano, nos encontramos que no fue así. Vino mucho sufrimiento, tuvimos muchos problemas, teníamos sufrimiento, dormíamos en el piso, no teníamos cómo pagar una renta de un apartamento, entonces rentábamos un cuarto donde no teníamos muebles, no teníamos nada, entonces lo único que teníamos eran unos cartones, ahí dormíamos en el piso. Una vida de miseria, de escasez total. No era la vida que pensábamos cuando vinimos para este país con el sueño el sueño americano, ¿no? De que todo el mundo habla en los países de origen, en mi país de origen. Entonces llegamos con ese sufrimiento. Después de eso, mi esposa quedó embarazada. Y cuando fuimos al hospital, que nos fueron a revisar cuando le hacen a uno la ecografía para ver cómo viene el feto, la doctora nos dice que él iba a nacer con síndrome de Down porque tenía 3 tumores en la cabeza. Ahí fue peor la situación para nosotros y eso nos derrumbó más, o sea, ahí ya fue el peor momento que hemos pasado de sufrimiento en la vida, porque teníamos una vida de escasez, miseria, durmiendo en el piso. Fuera de eso, el bebé que venía enfermo, entonces no teníamos para dónde más coger, estábamos en el fondo del pozo. Fue cuando la señora con la que conocíamos, en un trabajo que teníamos, ella frecuentaba la iglesia y nos dijo, mira, yo los invito a una iglesia que yo voy, allá suceden milagros. Y precisamente llegamos en época de campaña, de sacrificio, y el hombre de Dios habló de que había una manera de buscar la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no vive una vida de sufrimiento, de miseria, de dolor, de enfermedad. Entonces fue cuando yo noté que mi vida no era la de un hijo de Dios. Entonces cuando escuchamos al pastor decir que buscáramos esa vida de Dios, entonces decidimos hacer ese paso y sacrificamos. En ese momento el salario mío semanal era como $300. Eso era lo que podíamos dar porque no fue más. Nos juntábamos, con mi esposa juntábamos como $500 entre los dos con lo que trabajábamos. Y ella pues embarazada ya no podía hacer mucha cosa, entonces yo era el que trabajaba más y yo trabajaba en un restaurante y eso era lo que ganaba lavando platos. Entonces pues decidimos sacrificar esa semana lo que pudimos juntar porque no podíamos juntar más. Y fue así que subimos al altar, pero yo bajé ya con esa certeza de que estaba haciendo las cosas como para agradar al Señor y hacer las cosas de un hijo de Dios. Entonces fuimos al hospital con la certeza de que Dios nos iba a responder. Cuando nos hicieron el examen, la doctora quedó sorprendida porque el niño, los 3 tumores que tenía, se le desaparecieron. O sea que totalmente sanado. Y de ahí empezamos a seguir obedeciendo. Mi esposa entonces buscó un trabajo en ventas en una compañía y empezó a mejorar. Yo cambié de trabajo, empecé a trabajar en un club de tenis y empezó la cosa a cambiar. Poco a poco Dios empezó a cambiar nuestras vidas, a cambiar ese rumbo y empezamos a ver diferencia en nuestras vidas a nivel económico, en la salud, en la familia y conquistamos nuestra primera propiedad en nuestro país. Después seguimos campañas tras campañas sacrificando y la campaña que más nos marcó fue cuando decidimos sacrificar para lograr nuestra propiedad y Dios nos la dio, conquistamos nuestra casa, logramos nuestro propio negocio y en el 2020 en plena pandemia fue el mejor año para nosotros. La gente no trabajaba y sin embargo nuestro negocio nunca paró. Entonces esa campaña decidimos ir con toda. Juntamos alrededor de $100,000, un poquito más de $100,000, los pusimos todos en el altar. Y Dios nos bendijo no con una casa, sino 4 casas que hemos conquistado en estos 2 años. 4 casas y nos dimos cuenta de la grandeza de Dios. Y lo más importante, lo que confirma
de que soy un hijo de Dios es que adentro tengo el Espíritu Santo y afuera se refleja de que soy un hijo de Dios con las conquistas que hemos logrado.